Hoy les voy a hablar de la validez autorreferencial desarrollada por el profesor Oscar Mejía Quintana en su libro Teoría consensual del derecho, el derecho como deliberación pública. Dentro de su libro, el profesor nos va a poner como referencia a algunos autores tales como Alexis, Weber, Luhmann, Kelsen, Hart, Dworkin, Habermas, Kelsen, entre otros. La exposición la vamos a desarrollar de la siguiente manera: el positivismo y la norma básica, el problema de la norma básica y la validez autorreferencial, y finalmente las conclusiones. Inicialmente el autor nos hace ver cómo aborda a Alexis, Kant, Kelsen y Hart para que nos explique que el concepto de derecho debe integrar una validez que no solo debe ser jurídica, sino también debe ser social y moral, para que de esta manera la norma no esté debilitada. Inicialmente, Kant nos define o nos trae a colación la norma fundamental normativa, es decir, que la legislación positiva viene precedida por una ley moral, es decir, que podría determinarse como una ley natural. Para Kant, todas las leyes positivas tienen como precepto o como antecesor una ley natural, y dice que desde esa óptica existen derechos que eh, están basados en la razón, y que de esta manera también se le da una prioridad al derecho positivo, y que dice que no se puede de alguna manera eh, dar prioridad a otro tipo de norma. También tenemos por otro lado a Kelsen, que nos manifiesta que la norma es la que fundamenta la validez de las normas que están dentro del sistema jurídico, y que es necesaria la aceptación de la Constitución de cada uno de los integrantes, digamos, de la comunidad. Dentro de la exposición, el profesor Mejía Quintana nos manifiesta, por un lado, digamos, habla de lo descrito por Weber, y nos manifiesta que la norma positiva debe desligarse de todo aspecto religioso o simbólico. Dice que la norma positiva debe ser racionalizada, por lo cual no puede tener dentro de sus aspectos profundos, más profundos, ningún, ninguna, ningún aspecto religioso. También nos habla Weber de una racionalización cultural, que tiene como fin ese desligue, esa limitación que existe entre los valores religiosos y los que se deben tomar como los valores realmente de la norma positiva. Asimismo, existe una racionalización social, que es esa concepción que crea la norma y el sistema jurídico para garantizar y legitimar las normas que componen el sistema jurídico. Sin embargo, también manifiestan dentro de la exposición que la norma básica, eh, si bien viene de una norma natural, de una ley natural,
hace que exista, que la validez del derecho tenga una concepción naturalista y realista. Es por ello que en el momento en que los jueces deben aplicar las normas, hacen uso de las herramientas eh, no normativas, es decir, de la ética y la moral, con el fin de que la aplicación de estas normas sea justa y que no se extralimite en el momento de su aplicación. Es la forma de que se pueda garantizar al ciudadano que las normas no van a ir en contravía de alguna posición más allá de lo que ésta determina. Entonces ya viene en un caso de interpretación por parte del juez de estas normas para que su aplicabilidad sea lo más justa posible. Por otra parte, Hart nos manifiesta que la validez de la norma debe ser determinada por los operadores jurídicos del sistema, ya que ellos diariamente con su experiencia y cómo aplican las normas, definen si son válidas o no y reconocen que sea una norma legítima dentro del sistema. Por otra parte, Luhmann nos dice que el sistema judicial limita el rango del derecho válido creado por el legislativo con el fin de crear también y garantizar una estabilidad y un equilibrio dentro del sistema, ya que eh, la legislación puede constituir muchas normas que perjudiquen de alguna manera ese equilibrio. Por ello es necesaria la revisión judicial por parte de este sistema judicial y que crea una forma jerárquica de las normas en donde se deben aplicar de forma que el sistema judicial lo determine. Asimismo, nos manifiesta que la aplicación de las normas por parte de este sistema crean un mecanismo que es el precedente legal. Esto limita que la interpretación de estas leyes sean aprobados como aceptados. La revisión judicial también constituye un alto nivel de constricción del sistema legal y sobre la administración de las leyes que mantienen esta estabilidad en torno a que no existan interpretaciones o muchas interpretaciones posibles de una misma norma. Por otra parte, Rawls nos trae a colación la objeción de conciencia y la desobediencia civil, que son mecanismos que deben ser garantizados constitucionalmente y que es la forma en que la sociedad supervisa, presiona y resiste sobre el ordenamiento jurídico positivo, es decir, que busca darle herramientas a la sociedad cuando encuentre algunas normas que los esté atacando o perjudicando. Asimismo, por otra parte, Dworkin nos dice que el juez debe usar una especie de herramientas para lograr creer o pensar cómo se puede aplicar una norma a determinado caso, ya que cada caso es diferente y hay un amplio espectro de factores que pueden llegar a diferenciar uno del otro y que haga que esa norma en el momento de aplicarse sea diferente de un caso al otro. Por lo tanto, es necesario que opere la hermenéutica dentro del desarrollo de su análisis de cada norma que va a aplicar el juez y que esto determine finalmente lo que debe garantizar la justa proporción de esta aplicación de la norma.
Como conclusión tenemos que las normas son positivas, pero no obstante los jueces deben hacer uso de herramientas como la moral y la ética con el fin de que puedan garantizar el equilibrio y la justa aplicación de las normas. Todas las normas también podemos concluir, las normas positivas vienen de una ley natural. Esto también hace que la norma básica, o sea, el fundamento de ese sea el fundamento de las normas, de las demás normas y que garantice su validez. Sin embargo, dentro del estudio hecho por el profesor Mejía, se pone una tensión que existe entre la validez y la legitimidad y la eficacia. Una norma dentro del desarrollo que hace el profesor válida no implica que sea legítima o que sea eficaz. Asimismo, eh, la legitimidad y la eficacia de una norma no implica que ésta sea válida. Por lo tanto, vemos que el desarrollo y la experiencia y el análisis que hace el juez para la aplicación de esta norma es muy importante para que no existan eh, interpretaciones diferentes de esta norma, por lo que pues también es muy importante tener en cuenta el precedente legal para que pueda suponerse la relación entre una norma y el caso aplicado. Si bien es cierto, el juez debe desligarse de los aspectos religiosos, estos en una sociedad como la de nosotros, que es conservadora, es muy difícil, ya que, como se mencionó durante la exposición, los jueces deben hacer uso de su interpretación moral y ética de la norma para poder aplicarla al caso determinado. Y muchas veces esta moral y esta ética está muy ligada a aspectos religiosos, como lo hemos visto aquí en Colombia con el tema del aborto. Muchos jueces eh, no han querido hacer aplicación de esta norma porque consideran que va en contravía de sus pensamientos religiosos, éticos y morales. Sin embargo, es importante resaltar que la ley positiva no debe tener sesgos morales en aspectos religiosos. Cuando se habla de algo ético es, como se les ha mencionado, que sea el equilibrio entre la aplicación y la proporción del delito, por decirlo de alguna manera. Aquí está la referencia del libro del profesor Quintana y el video donde expone la validez autorreferencial. Muchas gracias.